Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de sistema circulatorio y vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con venas y arterias. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de venas y arterias, debemos de ubicarnos de la siguiente manera. Las venas son aquellas que, bueno, les pregunto a ustedes, van de la periferia hacia el centro o van desde el centro hacia la periferia. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Por lo que han visto. De la periferia, sí. ¿Mm? De la periferia hacia el centro. Sí, las venas van de la periferia al centro. Entonces, las arterias irían de el centro hacia la periferia. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta por la siguiente razón. ¿Cómo se llama la estructura que nos permite ubicar, tomando como referencia la llegada o la salida de los vasos sanguíneos? Entonces es el corazón. Te recuerde que el corazón, y espérenme, devuelvo acá, les muestro. Recuerden que el corazón, ¿cuántas cavidades tiene? 4. 4. Entonces, a las dos superiores, ¿qué me van a llegar? A las superiores que me llegan acá, Venas. venas. Y de las dos cavidades inferiores, ¿qué van a salir? ¿Qué salen de las dos inferiores? Entonces, si me llegan venas, me van a salir arterias. Entonces, ese es el principio que nosotros debemos de entender. Muy bien, entonces vamos a ubicarnos, pero yo... Chicos, ¿cómo se llama esto? Bueno, si no lo recuerdan, no hay problema. Eso se llama el pericardio fibroso. Entonces, del ventrículo izquierdo, que es esta estructura que tengo aquí, sale este vaso sanguíneo que se llama la arteria aorta, que corresponde a la aorta ascendente. Luego de allí vamos a tener el arco callado aórtico, que es este, aquí lo vemos en diferentes cortes, y luego tendríamos lo que es la aorta, perdón, el tronco brachiocefálico, que sería este, que lo tengo hacia el lado derecho, del cual se van a formar varias estructuras. Entonces, de allí sale la subclavia derecha y hacia el lado izquierdo voy a tener la subclavia izquierda, y esta que me queda aquí en medio corresponde a la arteria carótida común izquierda. O sea que del arco me sale a la derecha
el tronco brachiocefálico, y hacia la izquierda no tengo tronco, sino arteria subclavia izquierda y arteria carótida común izquierda. Hacia la parte inferior, entonces voy a tener una que se llama la arteria torácica interna, que es esta, que en el caso de las mujeres se llama mamaria interna. Tengo las arterias intercostales posteriores, las arterias pulmonares. Pregunta, ¿por qué las arterias pulmonares aquí están pintadas de color azul? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan, chicos? No, profe. Bueno, recuerden que las arterias pulmonares son las únicas arterias que llevan sangre venosa. A pesar que ellas salen, se forman de algo que se llama el tronco pulmonar. Pero recuerden que el tronco pulmonar se forma a partir del ventrículo derecho, y el ventrículo derecho se conecta con el atrio izquierdo, o sea, aquí pasa la sangre, y esta sangre es sangre venosa. Entonces por eso están pintadas de azul. ¿Listo? Entonces para que lo tenga presente, que esa es la explicación. Y aquí pues lo que me está mostrando es la aorta torácica, o también la conocen como aorta descendente. Entonces ahora vamos a ir hacia el cuello. Entonces hacia el cuello voy a tener la arteria carótida común izquierda, aquí la vemos pues en sus dos cortes, y la arteria carótida común derecha. Hacia los hombros voy a tener las arterias axilares, que es la continuación de la subclavia, tanto derecha e izquierda. Entonces allí les hago una pregunta, chicos. La arteria axilar en relación con el plexo braquial, que son esas estructuras que veo aquí, ¿qué delimita o qué me permite identificar? Si no lo recuerdan, no hay problema, chicos. Aquí no estamos en un examen, estamos es para aclarar las dudas. ¿Mm? ¿Lo recuerdan? No, profe. No, profe. Entonces, me permite la ubicación de los fascículos que hacen parte del plexo braquial. ¿Se recuerdan que nosotros cuando veíamos plexo braquial decíamos que esta arteria, dependiendo de cómo se ubiquen en relación a ella, sería fascículo lateral, medial, posterior? ¿Sí lo recuerdan? Bueno. Listo, y a nivel del tórax, bueno, ya la vimos. Ahora vamos entonces hacia el cuello. Vamos hacia arriba. Entonces aquí, ¿qué arterias vamos a tener? Entonces, vamos a la arteria carótida común, que sería esta, y la arteria carótida común se va a dividir en dos. Una arteria carótida externa, que es esta,
que es la que me va a dar las ramas en la cara y el cuello, y una arteria carótida interna, que es esta. Entonces, la interna se hace posterior en esta imagen y la externa se hace anterior. Entonces, de la arteria carótida externa voy a tener, bueno, algo que se llama el seno carotídeo, que lo voy a ubicar aquí en la arteria carótida interna. Y si ustedes recuerdan, por allá cuando vimos los pares craneales, nosotros decíamos que aquí en esta región puedo ubicar el noveno par craneal. ¿Sí se acuerdan cómo se llama ese par craneal? ¿Sí lo recuerdan? Glosofaringio. Glosofaringio. Entonces yo aquí lo puedo ubicar, porque entonces a la altura de la carótida interna tengo el seno carotídeo y el cuerpo carotídeo lo voy a tener a la altura de la carótida externa. Entonces otra rama de ella va a ser arriba, la arteria angular. Esta arteria que se llama la temporal profunda, que la vemos arriba. Vamos a tener la arteria facial, rama de la carótida externa. Aquí también vemos la facial en otro corte. Vamos a tener una que se llama la alveolar inferior, que va a ir hacia los dientes inferiores. Vamos a tener la arteria lingual, que es rama de la carótida externa. Tengo la maxilar, mírala arriba. Tengo la meningia media. Tengo la occipital. La auricular posterior. La superior, alveolar superior posterior. La submental, mira que va por el borde inferior de la mandíbula. La temporal superficial. Y voy a tener la laringe superior y la arteria tiroidea superior. Entonces, esas son las arterias que voy a encontrar aquí. Desde la cabeza voy a entrar hacia el cerebro. Entonces, aquí voy a ubicar. Hay una arteria que se llama la arteria vertebral, que son estas. Entonces, estas dos se unen. Estas, si ustedes recuerdan, ¿cuál es la característica de las vértebras cervicales? Una de las características de las vértebras cervicales. ¿Sí la recuerdan? Bueno, las vértebras cervicales, entre otras, tienen un foramen que se llama el foramen transverso. Y por ese foramen transverso ascienden estas arterias, que a la altura del puente se va a convertir en la arteria basilar. ¿Listo? Y entonces de ahí pues van a salir otras arterias. Entonces miremos. De ella salen esta es la cerebral posterior. Mira que es una rama de la basilar. Tengo la cerebelosa posterior inferior, que es una rama de las
vertebrales. La superior cerebelosa, que es una rama de la basilar. Tengo la posterior comunicante, porque esta arteria grande que veo allí es la arteria carótida interna. Entonces la arteria carótida interna me va a permitir la formación de una arteria que se llama la cerebral media. Aquí vemos una que se llama la pontina, que son las ramas de la basilar para irrigar el puente o protuberancia. Aquí tenemos el círculo cerebral, arterioso cerebral, porque ustedes, bueno, van a ver muy posiblemente en la teoría algo que se llama el polígono de Willis. Entonces, que tiene que ver con estas arterias. Entonces vemos la cerebral anterior y sus ramas, y la cerebral anterior, que mira que de dónde sale. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta ese recorrido. Entonces ahora nos vamos, ya vimos cabeza, cuello. Vamos a seguir hacia los miembros superiores. Entonces nos vamos al hombro. Entonces vamos aquí. Entonces tenemos la arteria axilar. Aquí la vemos. Luego va a tener una arteria que se llama la arteria braquial. Una que se llama la circunfleja escapular, o sea, va a ir hacia la escápula. Una circunfleja anterior del húmero. Una arteria profunda del brazo que se hace posterior. Una torácica lateral. Una circunfleja posterior del húmero. Una colateral radial. Una que se llama la subescapular. Otra que se denomina la toracoacromial. Una que se llama la toracodorsal. Esta arteria va acompañada de un nervio que se llama el toracodorsal. Y ese nervio es un nervio del plexo braquial. ¿Qué músculo inerva? ¿Lo recuerdan? Les doy una pista, es el músculo que se conoce como el iniciador del braceo. ¿Sí lo recuerdan? Se llama el músculo latísimo del dorso. Aquí tenemos la ulnar colateral. Listo, bueno, entonces ya bajamos hacia el brazo, el antebrazo y la mano. Entonces veamos las arterias. Vamos aquí. Entonces veamos esta que se llama la arteria radial. La arteria radial va a estar en una estructura que se llama el canal del pulso. El canal del pulso, ¿recuerdan qué músculos lo delimitan? ¿No lo recuerdan? Bueno, entonces lo delimita un músculo que viene, músculo lateral, aquí, que se llama el braquiorradial, y uno que se hace
medial a él, que es el flexor radial del carpo. ¿Listo? Entonces, estos son los dos músculos que me delimitan el canal del pulso, y aquí encuentro la arteria radial. Entonces, si tengo una arteria radial, ¿qué otra arteria voy a tener por allí? Una que se llama la ulnar. Entonces, aquí la vemos. Entonces, la ulnar y la radial, en relación con la palma de la mano, me van a formar algo que se llama el arco arterial palmar superficial y profundo. Entonces, el superficial va a depender en alto porcentaje de la arteria ulnar, y el arco palmar profundo va a depender de la arteria radial. ¿Listo? Entonces téngalo presente que esa es una pregunta de parcial. Aquí tenemos entonces la interósea anterior y la interósea común. Pues que si tengo una interósea anterior, pues voy a tener una interósea posterior. ¿Listo? Entonces ya dejo las manos. Ahora lo que tengo a la derecha lo voy a tener a la izquierda. Entonces vamos hacia el abdomen. Entonces veamos las arterias que tenemos aquí. Entonces esta primera arteria se llama la arteria aorta abdominal. Entonces la aorta abdominal pasa del tórax al abdomen a través de una estructura que se la señalo aquí. ¿Recuerdan cómo se llama? ¿Recuerdan esa estructura que está atravesando el músculo diafragma o el músculo diafragmático? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, eso se llama el hiato aórtico. Por allí pasa. Seguidamente, entonces, la aorta, que es esta, me va a dar esas dos ramas que se llaman las arterias renales. En la parte inferior voy a tener estas dos que se llaman las arterias gonadales. Y estas arterias gonadales pueden ser testiculares en el hombre u ováricas en las mujeres. En la parte superior aquí tengo lo que me forma el tronco celíaco. Esta otra corresponde a la arteria mesentérica superior. Esta corresponde a la mesentérica inferior. Y estas corresponden a las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda respectivamente. Entonces veámoslos aquí. Entonces, tenemos la ilíaca común, derecha e izquierda, las arterias gonadales, la renal izquierda, tenemos las arterias lumbares, tenemos la arteria renal derecha. Listo. Ya tenemos más. Ahora vamos a ver las arterias mesentéricas. Entonces, cuando hablo de arterias mesentéricas, ellas van a ir hacia algo que se llaman, o van a pasar por algo que se llama el mesenterio. Entonces veamos. Tronco celíaco. Entonces el tronco celíaco con sus ramas, ¿cuáles son?
hacia el vaso y páncreas, arteria lienal o esplénica, hacia la curvatura menor del estómago, la gástrica izquierda, hacia el hígado, hepática común. Entonces de la hepática común me sale la hepática propia, que luego se va a convertir en arterias hepáticas. Acá abajo voy a tener los omentos. Entonces tengo la gastromental izquierda, que la veo hacia acá, que va hacia el aumento mayor, y la gastromental derecha. Entonces aquí tenemos las mesentéricas. Mesentérica inferior, que es esta, aquí la vemos de donde sale, y la mesentérica inferior me va a irrigar la mitad izquierda del intestino delgado, o sea, colon descendente, colon sigmoideo, y me da una ramita hacia el recto que se llama la rectal superior. Aquí tengo la arteria mesentérica superior. Entonces la mesentérica superior me va a irrigar yeyuno, ilium y la parte derecha del colon. Entonces en la parte inferior tengo el ciego, luego tengo el colon ascendente y aquí tendría el colon transverso. Entonces para el colon transverso voy a tener una arteria que se llama la cólica media, que es una rama de la mesentérica superior, que va a ser una anastomosis con la mesentérica inferior. Aquí tengo la cólica derecha, les decía, para la mitad derecha del intestino grueso. Tengo la sigmoidea para el colon sigmoideo, rama de la mesentérica inferior. Tengo la rectal superior, rama de la mesentérica inferior, la cólica izquierda, mira, que es una rama de la mesentérica inferior, la arcada intestinal, que son estas, que van especialmente hacia el yeyuno e ilium, la iliocólica, que va hacia el ilion y hacia el colon, el tronco iliocólico, el tronco cólico. ¿Listo? Bueno, entonces de allí ya paso a la pelvis. Entonces aquí. Entonces veamos las arterias. Entonces voy a tener la arteria femoral, que es esta, que esta arteria va a ser la continuación. Espérense, las muestro aquí. Va a ser una rama de la ilíaca externa. Aquí tendría la ilíaca interna, que ellas son ramas de una arteria que está acá arriba, que es la ilíaca común, que en este caso sería la común izquierda. Entonces veámoslas aquí. Mira la arteria femoral, pues en un esquema ya de cuerpo. Tenemos la arteria obturada. ¿Recuerdan del foramen obturado? Entonces ella pasa por allí. Aquí no tenemos más de las grandes que nos interesa ver.
Listo. Entonces ahora nos vamos hacia la pierna, hacia el muslo, perdón. Entonces, a la altura de la rodilla tengo una que se llama la genicular. Y hacia la parte posterior aquí tengo la arteria femoral, que cuando pasa a través de la fosa poplitea, perdón, se convierte en arteria poplitea. Entonces de aquí me salen las geniculares superiores y las geniculares inferiores. Entonces sigo de ahí hacia abajo, voy a tener la tibial anterior, mira. Entonces apenas la arteria poplitea pasa a la fosa, se convierte en arteria tibial. Entonces me da una rama que se llama la tibial anterior y se continúa luego como tibial posterior. Tengo la fibular y tengo la tibial posterior. ¿Listo? Entonces de allí sigo al pie. Entonces veamos las arterias en la parte anterior. Entonces tengo la arteria tibial anterior. Esta arteria va a terminar arteria dorsal del pie, que aquí yo tomo el pulso pedial, que es esta. Aquí las arterias dorsales digitales, la arteria dorsal, las metatarsianas dorsales, la lateral dorsal, la maleolar. Recuerden que esto es maleolo medial, esto es maleolo lateral. Y la arteria arcuada, que sería esta. Entonces ahora nos vamos hacia la parte posterior. Entonces en la parte posterior tengo la arteria fibular. Voy a tener la plantar profunda con sus ramas, la plantar lateral, la maleolar derecha e izquierda, la plantar medial, que van acompañando a los nervios plantar lateral y plantar medial, que son ramas del nervio tibial, las perforantes, la plantar digital, la metatarsal plantar y la tibial posterior. ¿Listo? Bueno, entonces esas son las arterias. Entonces, ahora, ¿qué quedaría? Ver las venas. Entonces, hacemos un braille allí, chicos. Sí, profe. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las venas. Entonces veamos las venas en su parte anterior. Entonces, como decíamos al comienzo, las venas van de la periferia hacia el centro. Entonces, una de las venas, bueno, vamos a ver aquí, se llaman las venas tibiales, que son dos. Entonces, mira que ellas se van a formar de todas las venas que están en el dorso del pie.
y ellas me van a formar, miren, aquí se forman del arco venoso dorsal una vena muy importante que es medial, que se llama la vena safena magna o la vena safena mayor. Esta vena se va por toda la cara medial del muslo, perdón, pierna, pasa por detrás de la rodilla y llega arriba y se une a la femoral. Y esta vena hace el mismo recorrido que el nervio safeno, porque recuerden que el nervio safeno, que es una rama sensitiva del nervio femoral, hace todo este recorrido. Y vamos a tener otra vena, también importante, que se llama la vena safena parva o vena safena menor, que es lateral y luego se hace posterior. Entonces veamos ahora las venas posteriores. Entonces miremos la vena safena, mira, se hace posterior, ella asciende y luego va a desembocar a la vena poplitea. Voy a tener aquí las dos venas tibiales posteriores, entonces van subiendo y hacen una anastomosis con las venas tibiales anteriores acá arriba y van a desembocar formando la vena poplitea. Entonces aquí tenemos las fibulares que se ubican posteriores a la membrana interósea, entonces ascienden y van a formar la poplitea. Entonces ahora veamos las de la rodilla en su cara posterior. Entonces tengo, mira la vena poplitea, aquí arriba, esta que está llegando acá, corresponde a la safena menor. Y aquí tengo las geniculares, las superiores y las inferiores, que van a drenar a la poplitea. Entonces, si sigo ascendiendo, voy a llegar al muslo y la cadera, hacia la parte posterior. Entonces, mira la vena femoral, o sea, aquí estamos en la cara posterior. Aquí voy a tener la vena safena, las venas profundas, es la femoral profunda. Aquí tengo la vena glútea inferior. Si tengo una vena glútea inferior, pues voy a tener una vena glúteo superior. Y estas venas van a estar acompañadas con los nervios glúteo superior y glúteo inferior respectivamente. Tengo la vena obturatriz, que la veo acá. Entonces estas venas, si me voy a la cara anterior, entonces mira la vena femoral, ella se forma arriba porque le llega la safena magna, mira, y luego ella, cuando asciende y llega a pasar la pelvis, o sea, pasa el canal inguinal, pues se va a convertir en, les muestro acá, está mejor aquí, en las venas ilíaca externa, que sería esta, que luego se une con la vena ilíaca interna y ya me van a formar la vena ilíaca común. Entonces ya nos vamos a las venas en su parte anterior. Entonces mira que estamos ascendiendo. Tengo vena cava, entonces
Veamos la vena cava inferior. Entonces a la vena cava le van a drenar la vena gonadal derecha, porque la vena gonadal izquierda, esta es la izquierda, va a drenar a esta vena que corresponde a la vena renal izquierda, porque la vena renal derecha llega acá. Entonces esto explica el por qué en algunos hombres se presenta algo que se llama el varicocele, porque esta vena su calibre es menor que este, entonces puede hacer que el retorno venoso sea menor. Entonces tenemos las dos venas ilíacas comunes que se unen y forman la vena cava inferior. Tenemos la vena hepática, que van a drenar en la parte superior a la vena cava inferior, la vena frénica inferior que drena la renal, la vena renal izquierda, la vena suprarrenal, la vena renal derecha. Entonces, a nivel del hígado, yo voy a tener una vena que se llama la vena portal del hígado. Esta vena se va a formar de la vena esplénica, que es esta, que a ella desemboca la mesentérica inferior, y que junto con la mesentérica superior, aquí, la mesentérica superior y la lienalo-esplénica me van a formar la vena portal hepática o la vena portal del hígado. ¿Listo? Bueno, entonces de allí ya paso al tórax. Entonces en el tórax vamos a tener la vena cava superior, que llega a qué atrio. ¿A dónde llega, chicos? Al atrio derecho. Llega al atrio derecho. Muy bien. Entonces esta vena se va a formar de la brachiocefálica derecha y de la brachiocefálica izquierda. Entonces aquí demuestran la torácica interna, que va a drenar arriba a la subclavia. Aquí tenemos las venas subclavias, la derecha y izquierda. Tenemos la vena ácigos, que es esta, que se encuentra al lado derecho de los cuerpos vertebrales. Y aquí tenemos el arco de la ácigos. Resulta que hacia el lado izquierdo yo voy a tener la vena hemiácigos en la parte inferior. Por aquí la encontraría, y en la parte superior encontraría la hemiácigos accesoria, que va a desembocar en la ácigos. Y la ácigos o desemboca directamente a la cava superior o puede desembocar arriba a la brachiocefálica. Entonces listo, de aquí sigo y me voy hacia los miembros superiores. Entonces acá tenemos
dos venas muy conocidas, la vena cefálica, la vena basílica, la interosa común, la digital palmar común, el arco venoso palmar profundo, la mediana ulnar, la interósea posterior, las venas propias palmares y la vena colateral radial, las venas radiales que son dos, el arco palmar superficial, las ulnares colaterales, la ulnar recurrente y tengo la ulnar. Entonces mira que si han visto que las venas normalmente van en parejas, entonces entre las dos venas ulnares y las dos venas radiales va a ascender o va a pasar la arteria radial. Entonces a la altura del brazo voy a tener la vena braquial. Entonces vamos al brazo. Entonces aquí tenemos la basílica que va a drenar a la axilar. Tenemos las dos braquiales, una superior y otra inferior. Tenemos la cefálica, mira que se va por la parte lateral del brazo, pasa por este surco que se llama el delto pectoral, inferior a la clavícula y desemboca en la axilar. Aquí la tenemos, mira que está la axilar. Aquí tenemos la lateral torácica, la subescapular que va hacia la fosa subescapular, la supraescapular que va hacia la fosa supraespinosa, la toracoacromial que va a ir hacia el acromión y la parte anterior del húmero, la toracodorsal que acompaña el nervio toracodorsal. Recuerden que este nervio me inerva el músculo latísimo del dorso y aquí tendría la cervical transversa. ¿Listo? Entonces luego de allí tendría que ir a la cabeza. Entonces en la cabeza voy a tener una vena angular pequeñita arriba que dicen que ella drena el 10% de la sangre de la cabeza. Tengo una vena que se llama la yugular anterior, otra vena que se llama la yugular externa, que ella se ubica anterior al músculo esternocleidomastoideo y lo voy a encontrar en la región lateral del cuello. Tengo la vena facial que va a desembocar a la vena yugular externa. La vena alveolar inferior, la vena yugular interna, la vena maxilar, la vena meningia media que está arriba, es pequeñita, la tiroidea media, la auricular posterior que va a drenar a la yugular externa, la alveolar posterior superior, la retromandibular, que es esta, que llega a la facial, la submental, que drena la facial, la temporal superficial, la vena del labio superior y
la tiroidea superior, que van a drenar a la yugular interna. Y vamos al cerebro. Entonces en el cerebro recuerden que nosotros tenemos unos senos. Entonces tenemos un seno sagital inferior, perdón, un seno sagital superior, que es este, que va a drenar la sangre a través del seno transverso, luego a través del seno sigmoideo, y va a llegar a formar, o sea, llega al foramen yugular y me forma a partir de allí la vena yugular interna. Aquí no me la muestra. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces con eso